Atlas para el examen físico de los pares craneales 1, 2, 3, 4 y 6. Saludo, presentación y autorización del paciente. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Siga, por favor. Gracias. Buenas tardes, soy Ramiro Guerrero, soy estudiante de Medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja. Voy a proceder a examinarle sus pares craneales. ¿Me permite? Claro, siga nomás. Nervio olfatorio, primer par craneal. Recuento anatómico. Nervio olfatorio. Las neuronas sensoriales que intervienen en la olfacción están ubicadas en los cornetes superiores, en el piso de la cavidad nasal y en el septum nasal superior. Estas neuronas bipolares residen en el epitelio nasal y cuentan con dos prolongaciones, una periférica y gruesa que pasa a la superficie de la cavidad nasal y otra delgada y central que se dirige hacia el bulbo olfatorio. A partir de las prolongaciones delgadas se constituyen los filetes olfatorios amielínicos, que convergen para formar pequeños fascículos que atraviesan la lámina cribosa del etmoides, sobre la cual descansa el bulbo olfatorio. Existen algunos grupos de células de tamaño intermedio que forman el núcleo olfatorio anterior. De allí, las fibras transcurren a lo largo de las cintillas olfatorias hasta alcanzar la sustancia preformada anterior y se dividen en una parte estrías olfatorias mediales y laterales. La estría olfatoria medial cruza el plano medio en la comisura anterior para llegar al bulbo olfatorio del lado opuesto. La estría olfatoria lateral se dirige al área olfatoria de la corteza cerebral, es decir, al área periamigdalina y prepiriforme, y constituyen la corteza olfatoria primaria. La corteza olfatoria primaria envía conexiones al área entorrinal de la circunvolución del hipocampo y constituyen la corteza olfatoria secundaria. Exploración. Materiales. Bufanda, café y cebolla. Prueba de la olfacción. Esta prueba nos permite valorar el sentido del olfato de la persona, para lo cual primero debemos vendar los ojos del paciente con el fin de que no vean los objetos que se va a utilizar para la prueba. Luego se le pide al paciente que tape una de sus fosas nasales y que cuando el examinador lo indique va a inspirar fuertemente de manera que pueda olerlo. Luego se realiza la misma maniobra con la siguiente fosa e intercalando los olores. El paciente debe ser capaz de describir si el olor es agradable o desagradable e identificar lo que está oliendo. Voy a proceder a taparle los ojos, ¿ya? Claro. Verá, usted se va a tapar con un dedo una fosa y yo le voy a pedir que respire fuertemente y usted me va a decir que está oliendo. ¿Está bien? Ya. Tápese una fosa, por favor. Respire. ¿Qué es? ¿Café? Tápese la otra. Respire otra vez. ¿Algo como cebolla? Tápese la primera fosa que se tapó al principio. Respire. ¿Qué es? Igual. Cebolla. Tápese la otra. Respire otra vez. Café. Nervio óptico, segundo par craneal. Recuento anatómico. Las fibras del nervio óptico convergen en la papila para formar el nervio óptico. Al emerger del globo ocular, las fibras penetran en la cavidad craneal. Ambos nervios se unen para formar el quiasma óptico, dentro del cual se produce el entrecruzamiento parcial de las fibras. Al salir del quiasma, las cintillas ópticas de cada lado se dirigen hacia afuera y hacia atrás al núcleo geniculado lateral.
Las fibras del nervio óptico de la parte temporal se dirigen de manera homolateral, mientras que las fibras del nervio óptico de la parte nasal se dirigen contralateralmente. Desde el cuerpo geniculado lateral, parte el haz genículo calcarino hacia la cara interna del lóbulo occipital en ambos lados de la cisura calcarina, es decir, la corteza visual primaria. Exploración. Materiales. Cartilla de Snellen, cartilla de Ishihara y oftalmoscopio. Campimetría. Mediante esta prueba vamos a valorar los campos visuales del paciente, para lo cual primero se procederá a ubicarse a la misma altura del paciente y se le pedirá que se tape uno de sus ojos. El examinador se tapará el ojo contrario y con su brazo en máxima extensión aproximará el dedo índice cerca del campo visual del paciente. Previamente se le explicará que indique el momento exacto en que pueda ver el dedo. De esta forma se evaluarán ambos ojos en ambos planos horizontal y vertical. Párese, por favor. Quiero que con su mano derecha se tape su ojo derecho. ¿Ya? Mire fijamente a mi ojo, no pierda la vista. Cuando vea mi dedo, me avisa. Ya. 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 Con su mano izquierda, tápese su ojo izquierdo. Agudeza visual. Esta prueba nos permite evaluar la capacidad del sistema de visión para percibir, detectar o identificar objetos a cierta distancia. Para esto se utiliza la cartilla de Snellen, que de acuerdo al tamaño de la letra o figura hasta donde el paciente pueda leer, nos da un puntaje de agudeza visual, que en la vista normal es de 20/20. Para esto se le ubica al paciente a 6 metros de la cartilla y debe mencionar la letra o figura que el examinador indica. Venga, Laura, venga por acá. Párese aquí y mírese la pared de allá. Ahora con su mano derecha va a taparse su ojo derecho, sin presionarlo. Yo le voy a ir señalando las letras y usted las va a ir leyendo. Ahora con su mano izquierda tápese su ojo izquierdo, sin presionar. Examen de la visión de colores. Para esto se utiliza el test de Ishihara, que es muy útil para conocer el estado del nervio óptico y sus fibras que nos ayudarán en el diagnóstico y clasificación de las discromatopsias, que son alteraciones de la visión de colores, como el daltonismo. Para esto se le pide al paciente que nos mencione el número que se encuentra en la cartilla. Si nos dice un número diferente al que está en la cartilla, es porque el paciente tiene alguna alteración en la visión de los colores. Examen de fondo de ojo. Consiste en la visualización mediante el oftalmoscopio de la retina y el disco óptico a través de la pupila y de los medios transparentes del globo ocular, como la córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo. Es un componente importante de la evaluación clínica de muchas enfermedades y es la única localización donde puede observarse el lecho vascular de forma incruenta. Para esto se procederá a dilatar la pupila con un gotero óptico de 30 a 60 minutos antes del examen. Luego el examinador regulará las dioptrías y la luz y la enfocará sobre la pupila del paciente.
Luego, sosteniendo el oftalmoscopio con la mano derecha y con una angulación de 15 grados y con el ojo izquierdo, se valorará el ojo del mismo lado del paciente y viceversa. Primero se valorará el reflejo rojo y luego, mientras se acerca lentamente al ojo, se podrá observar las diferentes estructuras. Mácula. Papila o disco óptico. Venas. Arterias. Ahora procederé a explorar su fondo de ojo. Intente no pestañear, por favor. Nervios oculomotor, troclear y abducens. Recuento anatómico. Nervio oculomotor. El nervio oculomotor tiene dos núcleos. El motor principal, que está situado en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo a nivel del colículo superior, y el núcleo de Edinger-Westphal, que se encuentra situado posterior al núcleo motor principal. De los núcleos emergen fibras nerviosas que originan el nervio oculomotor, que emerge en la superficie anterior del mesencéfalo, pasa entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior. Inerva los siguientes músculos extrínsecos del ojo: elevador superior del párpado, recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. También inerva mediante fibras nerviosas parasimpáticas al músculo constrictor de la pupila del iris y el músculo ciliar. Por tanto, el nervio oculomotor es completamente motor y es responsable de levantar el párpado superior, girar el ojo hacia adentro, contraer la pupila y acomodar el ojo. Nervio troclear. Tiene una función completamente motor. Situado en la parte anterior a la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo, se encuentra inferior al núcleo oculomotor al nivel del colículo inferior. Después de dejar el núcleo, pasan en dirección posterior alrededor de la sustancia gris central para llegar a la superficie posterior del mesencéfalo. Es el único nervio que sale por la superficie posterior del tronco cerebral, abandona el mesencéfalo y se decusa con el nervio del lado opuesto. Pasa a través de la fosa craneal media en la pared lateral del seno cavernoso y penetra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior e inerva al músculo oblicuo superior del ojo. Nervio abducens. El nervio abducens es completamente motor. Inerva al músculo recto lateral, por lo que es responsable del giro del ojo hacia afuera. El núcleo motor del abducens se encuentra por debajo del suelo de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media y bajo el colículo facial. Las fibras pasan en dirección anterior a través de la protuberancia y emergen en el surco del borde inferior de la protuberancia y la médula oblongada. Siguen hacia adelante a través del seno cavernoso, apareciendo por debajo y por fuera de la arteria carótida interna, hasta penetrar en la órbita, atravesando la fisura orbitaria superior e inervando al músculo recto lateral. Exploración. Materiales. Linterna de inspección y esferográfico. Movimientos oculares. Esta prueba nos permite evaluar los movimientos oculares en cada uno de los planos y así valorar la inervación de los diferentes músculos oculares con su función correspondiente. Para esto se le pedirá al paciente que mantenga y siga la mirada de un objeto llamativo sostenido por el examinador sin mover ni la cabeza ni el cuello. Movimientos oculares, oculomotor.
Ahora le voy a mostrar este objeto y usted lo va a seguir con sus ojos, sin mover ni su cuello ni su cabeza, solo sus ojos. Movimientos oculares. Troclear. Sigue este objeto, por favor. Movimientos oculares. Abducens. Fije su mirada en este objeto, por favor. Reflejos pupilares. Los reflejos pupilares son muy importantes dentro de la valoración neurológica, puesto que son muy sensibles a las alteraciones o trastornos del sistema nervioso. Es fácil reconocer los diferentes tipos de pupilas. Isocoria. Ambas pupilas están simétricas y son normales. Anisocoria. Existe asimetría en el tamaño de las pupilas. Miosis. Las pupilas se encuentran contraídas y su diámetro es menor a 2 milímetros. Midriasis. Las pupilas se encuentran dilatadas y su diámetro es mayor a 4 milímetros. Hipus fisiológico. Manteniendo la luz de la linterna de inspección sobre la pupila del paciente, se produce una sucesión de contracciones y dilataciones alternantes de la pupila a manera de temblores. Reflejo fotomotor. En un ambiente tenue, con la luz de la lámpara de inspección y en una dirección de lateral a medial, se enfoca la pupila y la respuesta que obtendremos va a ser que cuando se le enfoca se va a contraer y cuando se le aleja ésta se va a dilatar, debido a la regulación de la luz que llega a la retina. Reflejo fotomotor consensual. Se lo realiza de la misma manera que con el fotomotor, pero se centra en la pupila contraria, es decir, la que no recibe el estímulo. La respuesta que obtendremos va a ser que cuando la luz estimula una de las pupilas, ambas se contraerán, y al alejar el estímulo luminoso, ambas se dilatarán. Reflejo de acomodación. En este reflejo se le pedirá al paciente que fije la mirada en un objeto cercano. Por ejemplo, el examinador coloca su esferográfico a una distancia de 10 centímetros con relación a los ojos, y después que fije su mirada en un punto lejano, como por ejemplo el techo. Luego se le solicita que alterne la fijación de su mirada entre un objeto y otro con un intervalo de 2 segundos. La respuesta que observaremos será la contracción de la pupila con el objeto de cerca y la dilatación con el objeto de lejos. Asimismo, su cristalino se acomodará sus dioptrías de acuerdo al objeto que quiera enfocar. Ahora necesito que mire a este objeto y después mire hacia el techo, sin mover su cuello ni su cabeza, solo sus ojos. Mire este objeto, por favor. Mire hacia el techo. Mira otra vez el objeto. Reflejo de convergencia.
En este reflejo se le pide al paciente que fije su mirada sobre el esferográfico y el examinador lo irá acercando sobre la línea media de los ojos. La respuesta será que los ojos se irán convergiendo conforme el esferográfico se acerque más a los ojos. Ahora a este objeto necesito que lo siga con su mirada, sin mover la cabeza ni su cuello, solo sus ojos.